Antes de empezar a tratar los temas que se hablaron en la sesión, es importante mencionar que se programó un parcial para máximo el 30 de abril, tratando los temas que hemos visto durante este corte. Ahora sí, hablando como tal sobre lo que se habló en la sesión, se empezó revisando un poema anglosajón que se titula La visión de la cruz o también El sueño de la cruz. Este es uno de los poemas anglosajones cristianos más antiguos e importantes registrados al menos. Este fue escrito en el siglo VIII. Este narra una visión onírica donde la cruz es personificada para relatar la crucifixión como una gesta heroica, presentando a Cristo como un guerrero valiente que voluntariamente se presenta ante la muerte para salvar a la humanidad. Esto es uno de los ejemplos donde se mezcla lo cristiano con valores heroicos germánicos que pues desarrollaremos durante este protocolo. Además, esta representación aparece concretamente en un contexto funerario, por eso mismo están en las catacumbas. Siempre está ligado a la salvación, a la resurrección, y es una pose como en actitud de entrega a Dios. Es un alma salvada, es la representación de la confianza en Dios y es una victoria espiritual. Ya más adelante voy a desarrollar un poquito más sobre esto con los ejemplos que se hablaron en clase y uno que traemos de fuera. En primer lugar, se realizó la representación de Daniel en el cubil de los leones en las catacumbas de Marcelino y Pedro durante el siglo III en Roma. Antes de hablar de la representación de la pose en oración, es importante entender el episodio bíblico al que se refiere en esta pintura. Este trata sobre Daniel cuando el profeta cuando fue arrojado a una fosa de leones en la que estuvo durante 6 días y sobrevivió gracias a la intervención divina. Esta es una representación clara del martirio, ya que es el testimonio supremo donde la persona acepta voluntariamente la muerte antes de renunciar a su creencia en su Dios. Y como mencioné anteriormente, aunque él no muere, por eso se encuentra de pie en posición de oración. Esta es una representación clara del premio de la resurrección al martirio. Y la pose en oración, que como ya mencioné anteriormente es bastante importante en el arte funerario, en las catacumbas, demuestra cómo él mismo se convierte en la figura de cruz, como él mismo personifica a Cristo a través de esta pose, aunque no esté la cruz explícitamente. Su desnudez es prueba de este martirio y de esta manera restaura su condición humana a través de el martirio, específicamente a través de su devoción a la fe. Cabe recalcar que su condena de muerte fue realizada porque se rehusó a darle culto al rey Darío y de esta manera se mantuvo fiel a su fe hacia Dios, específicamente hacia Dios, el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, al cual lo llaman Yahvé. En segundo lugar, también revisamos la representación artística titulada Los 13 hebreos en el horno, localizada en la catacumba Santa Priscila, realizada durante el siglo III en Roma. Los 13 hebreos se llaman Shadrach, Meshach y Abednego. Esta también es una representación bíblica en un episodio en el Antiguo Testamento. Y hablando específicamente sobre la representación visual de este relato, el hecho de que sean 3 sujetos unidos por la fe refuerza el símbolo del cuerpo en cruz y de la personificación de la cruz. Esta idea del cristiano como imitador de Cristo se llama imitatio Christi en su idioma original. En este relato se dice que el rey Nabucodonosor exige que se rinda culto a su estatua de oro y que cualquiera que se niegue a esta orden sería lanzado a un horno de llamas. Claramente estos 3 hebreos se negaron a hacerlo y por eso fueron condenados a esta muerte.
Ellos específicamente dicen lo siguiente: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Este es otro claro ejemplo del martirio, ya que ellos están dispuestos a dar la vida por la fe. En tercer lugar, en la sesión también revisamos la representación artística que se titula Orante, cubículo de la Velatio, en la catacumba de Priscila durante el siglo III en Roma. Esta, a diferencia de las dos anteriores, no aludían a ningún pasaje bíblico, sino que seguramente, al ser en un contexto funerario, estaba aludiendo a esta idea de la resurrección, de la vida eterna, a través de la fe plena de la persona. Entonces, al representar esto en la catacumba, esto funcionaba como una promesa hacia la persona respecto a su fe completa. E igualmente, como en todas las anteriores de las que he hablado, el personaje está en pose de oración, que igual funciona como una encarnación de Cristo, tratando de buscar esta salvación después de la muerte. Por último, el arte paleocristiano que nosotras traemos se titula El Arca de Noé y el Pacto Cósmico, realizado en el siglo IV en la catacumba de los santos Pedro y Marcelino en Roma. Esta habla y simboliza la paz y el final del diluvio universal en el Génesis. Igual que las anteriores, está hablando sobre la salvación, está hablando sobre el perdón y la resurrección, aunque no tan concretamente sobre la muerte, sino más bien desde el perdón de los pecados. Igual, el personaje, que es Noé, está en pose de oración, funcionando como un acto de aceptación hacia el poder divino de Dios. Otra representación visual que puede ser una anticipación como de este significado que tenía la cruz, o bueno, que tiene la cruz y la crucifixión, es el lavarum. El lavarum es una moneda o una medalla, la cual contiene el signo del crismón o del quiró. Y debido a esto empieza a tener como una connotación o un gesto apotropaico. Esto significa que el que la aporte va a poder vencer las discontinuidades. Esto se refiere a que va a poder vencer la muerte, la enfermedad, el caos. Entonces este objeto empieza a tener como esas connotaciones como poderosas, y de cierta manera se convierten en un escudo para la persona que porte este objeto. Dos ejemplos que podemos ver que contienen este signo del crismón es la moneda de Constantino, la cual es una de las primeras representaciones pues, de este lavarum, y otro ejemplo también está la moneda de Vetrenio. Luego de ver cómo estas anticipaciones visuales que empezaron a aparecer durante estos siglos, podemos ver la primera representación oficial, o bueno, que se conoce acerca de la cruz y de la crucifixión. Este fue un cofre formado por 4 paneles de marfil en el cual muestra los 7 episodios de la vida de Jesús. Aquí podemos ver la escena en la que él carga la cruz y pues la cruz representada, y también la escena en la que él está crucificado. En esta representación de la cruz y de la crucifixión podemos ver cómo al Cristo no se le muestra esta imagen de manera muy violenta, esta imagen del Cristo sufriendo, llorando, ensangrentado, sino que aquí se empieza a aparecer y a mostrar a Cristo como un ser fuerte, como fuente de vida, como alguien que no está muriendo, sino que está venciendo estas cosas. Es alguien victorioso, es un héroe. Por eso, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo Cristo, cuando está crucificado, no es que esté muerto, sino que podemos ver un cuerpo robusto, podemos ver que no tiene los ojos cerrados, y podemos ver también que el árbol se inclina hacia él, haciendo como énfasis en que él es la fuente de vida. Luego de esta primera representación, la cual es la conocida como la primera, empiezan a aparecer muchas más imágenes acerca de la representación de Cristo en su crucifixión y pues de la imagen de la cruz. Otro ejemplo que tenemos es la crucifixión que aparece en los evangelios de Rábula. Aquí también se pueden ver cómo Cristo se muestra de una manera, no está sangrando, no está muriendo, no se muestra explícitamente que está muerto, sino que se ve como alguien victorioso. Y esto también se puede ver mucho comparándolo con los que están crucificados al lado de él, los ladrones. Entonces, si podemos ver en la crucifixión de los evangelios de Rábula,
los que están al lado sí se pueden ver que o están muertos o están dormidos o están inconscientes. Sin embargo, Cristo sí tiene como este porte de seguir estando como consciente, de pie, y así. Otra representación que encontramos de la crucifixión es de un libro o de unos escritos que se encontraron cerca de Egipto, eh, y estos datan más o menos de los años 600 después de Cristo. Entonces aquí podemos ver que estos escritos fueron más que todo como un conjuro de protección. Entonces también podemos ver que se sigue usando como esta imagen de la crucifixión, o el mensaje que da como para hacer ver que se puede vencer algo, que esta imagen es de victoria, esta imagen es de que se venció sobre la muerte, se venció sobre ese caos y bueno, todo lo que llevamos hablando. Y bueno, sí, por último, Cristo se vincula con la victoria, entonces Él derrota la muerte y ya lo vamos a ver también después con la resurrección, que pues como ya lo hemos visto en los frescos catacumbarios, la resurrección es más que todo como una recompensa a todo ese caos y toda esa tortura y todo ese martirio que se vivió antes de la muerte. Luego, cronológicamente, empezamos a hablar sobre el siglo VII en Inglaterra. En esta época Inglaterra se llamaba Britania y también en esta época Inglaterra fue invadida por los anglosajones. De esta manera el territorio se dividió entre norte y sur y pues hubo como esa división como en la mitad era muy presente como en esta época. En un inicio ellos se convirtieron al cristianismo más que todo porque esta parte de territorio seguía siendo como del Imperio Romano. Entonces esta primera conversión al cristianismo fue más que todo como para encajar en estos ideales que ya estaba llevando el Imperio Romano. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo empezaron a mezclar el cristianismo con sus costumbres religiosas y con sus creencias religiosas que ya venían desde antes. Entonces empezamos a ver cómo algunos referentes visuales o hasta escritos pueden dar nota de esta mezcla cultural y de esta mezcla entre ambas religiones o bueno, entre ambas creencias para poder dar cuenta como de un entendimiento hacia esa espiritualidad. Una de las primeras representaciones visuales de las que empezamos a hablar como sobre esta nueva identidad visual que ellos estaban adoptando para poder que se entendiera como para todos, es el tesoro de Staffordshire. Este tesoro, el contexto de este tesoro es que ellos, los anglosajones, o en este territorio, hacía un asalto anual, como a su vecino, o bueno, pues de norte a sur o de sur a norte. Esto era con el fin de poder sustentar un buen ejército, ya que como estos dos terrenos tenían como tantas divisiones, necesitaban como mantener esa lealtad del ejército para poder seguir como luchando por recursos, luchando por ideales, bueno, luchando, guerra. El tesoro de Staffordshire tiene varios elementos que notan muy bien como esta energía mágica que emanaban los objetos y las cosas visuales en esta época. Uno de los ejemplos que tenemos es un cinturón que tiene los escudos anglosajones. Básicamente esta es la parte como central del escudo y lo que la envuelve. En este pedazo de objeto, de tesoro, podemos ver que tiene unas inscripciones en sus partes. Estas inscripciones servían básicamente como, por decirlo así, como un hechizo. Entonces nuevamente es como de que el que lo lea o el que lo porte va a obtener estas propiedades. Algo muy interesante de este objeto es que por una parte lo lee, por decirlo así, el enemigo, y luego cuando gira lo lee uno. Entonces es como de que se completa el hechizo cuando lo leo yo. También otra cosa que tenemos es un fragmento de una cruz que también hace parte como de este tesoro. Y bueno, aquí podemos ver como ya más agrandado que este tesoro tenía unos relieves que eran unos dragones. Estos dragones también eran muy importantes para la cultura anglosajona, ya que para ellos los dragones también representaban como la fuerza del agua, y también se creía que ellos iban a poder como controlar este tipo de fuerzas si portaban el objeto o bueno, la imagen de lo que esto representaba. Entonces también podemos ver cómo en esta cruz se puede evidenciar nuevamente como ese mix
o esa mezcla que se estaba tratando de hacer entre estas nuevas adaptaciones que estaban haciendo como en el territorio. El segundo ejemplo que vimos en la clase fue el de los textos anglosajones. Un texto que nos dio el profe, que siento que es muy importante como para mostrar esto, es el de The Dream of the Root, el cual es un poema anglosajón desde la perspectiva de la cruz. Aquí podemos seguir viendo cómo se marca aún más fuerte esa perspectiva que tenían de Cristo. Entonces Cristo era esta persona valiente, era esta persona casi que guerrera, era un líder, tenía como esta valentía para hacer las cosas, tanto así que hay una parte del poema que dice como de que la cruz estaba súper asustada, pero que al verlo como que se llenó de valentía. Entonces como de que este tipo de escrituras o de representaciones también hacen ver esa imagen que ellos tenían como de las virtudes y que ya venían trayendo desde su cultura desde antes, enmarcadas en Cristo. Aparte de esto, también se ve como en el relato la sangre no se ve como algo trágico, algo para llorar o algo así, sino se ve más que todo como algo de valentía, lo que les venía diciendo. Es un acto heroico. Y por ende, entonces Jesús, o bueno, Cristo se ve como un militar o como un líder militar en estos relatos. Otra de las representaciones que nos mostró el profe en la clase fueron las guías con ilustraciones para entender o leer los relatos bíblicos. En esta podemos ver que es el manuscrito de Cabet Mon. Aquí podemos ver cómo unas ilustraciones muestran cómo fue la caída del ángel hacia el infierno y que se convirtió en demonio al final. Aquí otra representación muy clave para entender esto es que cuando viene Dios a desterrarlo o a lanzarlo hacia el infierno, no lo lanza como con un arma que sería romana o que sería común para el resto de nosotros, sino que lo lanza con un arma específica del mundo anglosajón. Y aparte, si podemos ver las vestimentas que trae Dios en este relato, también está vestido como con cierta armadura. Igual también se le da como esta connotación militar, muy de guerrero, muy como de alguien valiente, fuerte y así. Ya para terminar, recogiendo todo lo que hemos hablado, Cristo era visto y representado desde la perspectiva anglosajona como un líder de guerreros, más específicamente como un héroe de guerra. Era visto como alguien lleno de valentía que se entregaba completamente al colectivo. Él venía a vencer el mal y la muerte. Y esto solo demuestra que estas microculturas representan en sus relatos aspectos militares que están permeados por la guerra y que a pesar de que ellos inicialmente se convirtieron al cristianismo por encajar, igualmente implementaron y se apropiaron de estos aspectos a su manera.